Jorge, muchas gracias por el pase. Nuevamente, buenas noches, emprendedores. Hoy tengo el placer de presentar a una persona con la que he tenido la oportunidad de trabajar y conocer bien, evidentemente, porque hemos trabajado juntas, que es Rosana Galecio. Rosana, para hacer un recuento de su experiencia, que es amplia y profunda, es contadora pública colegiada, es MBA, y es una persona con especialización en tributación, tiene especialización en coaching y liderazgo, es una miembro activa de Woman CEO, que forma parte del Centrum Católica, tiene más de 25 años de experiencia, ha trabajado en empresas de súper renombre en el mercado, como Deloitte, como Philip Morris, como Tawa Consulting, donde trabajamos juntas en algún momento de nuestra vida laboral. Y hoy, desde hace 5 años, y además empiezo felicitándola porque hoy cumple 5 años con su empresa, está liderando como directora general con Habilidad, que es su emprendimiento, que como les conté, y quiero darle la bienvenida con esta calurosa felicitación, hoy cumple 5 años. Así que nada, Rosana, bienvenida, un placer tenerte aquí, y nuevamente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Espero me escuchen bien. Un placer realmente poder acompañarlos en una fecha tan especial, como bien decías. Terminé un Zoom hace poquito con mis chicos haciendo un brindis a la distancia para poder sentirnos de cierta manera juntos y poder celebrar los triunfos y las oportunidades de mejorar que podemos tener hasta el día de hoy. Entonces, qué mejor que celebrando los 5 años, como nos ha tocado celebrar, lo pueda yo cerrar con broche de oro con emprendedores, como en mi caso, y como creo que es el 80% del mercado peruano y de la realidad peruana, poder conversar sobre este tema que es tan bonito y tan rico y tan enriquecedor y lleno de experiencias, ¿no? Que creo que nadie tiene la clave precisa o la idea certera, pero sí podemos intercambiar opiniones e ideas que nos hacen ir por un camino más adecuado, como yo también lo he recibido en mi momento. Así que nada, halagada, agradecida y por supuesto a disposición de las preguntas o lo que querramos compartir. Buenísimo, Rosana, muchísimas gracias nuevamente. Qué bonito día, como bien dices tú, justamente te invitamos por esa razón, además de por lo súper hábil que eres en temas contables y financieros, porque eres una Gracias. emprendedora, y este es un espacio de emprendedores, y creo que tú mejor que nadie nos puedes ir compartiendo, además de tus consejos financieros en esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir como sociedad, también tu propia experiencia como emprendedora, que es un poco a lo que queríamos ir yendo con nuestras preguntas. Y quiero empezar con la primera, Rosana, que es una pregunta súper genérica, pero que estoy segura que muchos emprendedores están esperando. Yo quería preguntarte, considerando todo el contexto que nos está tocando vivir, tan difícil, tan complejo, que nos impacta económicamente, ¿qué factores crees tú, Roxana, que son los que debemos hoy analizar para determinar si el emprendimiento que tenemos puede seguir funcionando, puede seguir siendo viable desde una perspectiva financiera? ¿Ya? O sea, ¿qué factores, desde tu experiencia sólida a nivel financiero, crees tú que deberíamos estar mirando hoy para decir si es viable o no es viable continuar con mi emprendimiento? Mira, esta situación que estamos viviendo me ha permitido analizar muchas cosas, porque es como cuando tienes una ruptura abrupta o de un momento a otro y te das tiempo, primero para llorar y vivir la realidad, darle cara a la realidad, como dices, sentarte con el miedo o con el temor que sientes y después comenzar a reaccionar. Y una de las cosas que más valoro y que es importante en el emprendimiento, como bien les decía al comienzo, el 80% del mercado peruano está basado en emprendedores. Emprendedores desde las personas que empiezan con un puestito o vendiendo de manera por internet o de boca a boca o por teléfono, hasta los que ya ponemos una oficina o tenemos ya algo mucho más establecido. Y lo primero que me he dado cuenta es que la formalidad es algo muy importante de tomar en consideración desde el día 1 y que te pasa factura. Que te pasa factura para bien o que te pasa factura redituándote a favor tuyo, como decimos los contadores, ¿no? Con un crédito a favor. ¿Por qué? Porque los emprendedores que hemos venido haciendo las cosas de cara a una formalidad promedio, hemos sido factibles de ser mirados por programas como el Reactiva, como el Fondo al Emprendedor,
como oportunidades de postergar obligaciones tributarias, cosa que muchos han tenido que en el mercado peruano que simplemente quedarse bajo la umbrella o bajo la sombrilla de no puedo aplicar porque ni siquiera existo de manera formal. Y nos hemos dado cuenta, y es una cosa que yo siempre digo, en el Perú existe mucho, con el perdón de muchas personas, pero la persona cáscara o la empresa cáscara, que es algo que yo he sacado para mis alumnos, ahora que estoy dictando costos y presupuestos, ¿por qué nos hemos basado en tener un concepto de empresa cáscara o persona cáscara? Soy muy empresario de cara a cuando tengo algún evento, alguna reunión, pero no existo de manera formal. Entonces, ¿cuál es el key, yo diría, para este tipo de situaciones? Es evaluar qué tan formal he sido, porque no me puedo quejar tampoco de que ahora no me miren, no me presten, no me den, no me inviten, porque quizá no senté un terreno previo de formalidad, de existencia adecuada, y por eso es que no existo realmente. Entonces, eso es sumamente importante de evaluar. ¿Qué tan formal soy en el momento que me golpea directamente en la cara una cuarentena como esta, una situación tan atípica, tan fuera de situación, de foco? ¿Qué tan formal soy? Y si yo me doy cuenta, no, realmente casi no existí, a pesar de que mi negocio podía ser promedio, yo daba mi servicio, pero yo los cobraba directamente, no había bancarizado nada, no tenía un adecuado programa formal con mis proveedores, con mis colaboradores, con el fisco. Es momento de replantear, ¿quiero seguir con esto o quiero hacer un alto y quizá mirar y empezar de cero, incluso si es necesario, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente importante de considerar. Buenísimo, Rosana, un súper aporte, porque justamente antes de esta reunión contigo y conversando con Jorge y con María Gracia, revisábamos eso, ¿no? La importancia de la formalización. Y como dices tú, las personas que han tenido la oportunidad de tener su emprendimiento sano, su emprendimiento cuidado, su emprendimiento sostenible en términos de formalización, hoy han tenido de alguna manera cierto apoyo del Estado, ¿no? Que probablemente algunos otros no y están sufriendo mucho más. Me parece un excelente consejo y los dejo con eso, emprendedores. Yo creo que es muy importante los que no están formalizados hasta hoy, empezar ese trabajo, que no es tan difícil y que de hecho algunas de las preguntas que te vamos a hacer ahora más adelante van a tener que ver con eso, con cómo los que no están formalizados empezamos a hacerlo y cómo a pesar de las circunstancias, entiéndase a pesar de que hay un montón de organizaciones que están cerradas y que no están funcionando hoy, igual se puede uno formalizar, porque efectivamente aún está funcionando SUNAT, hay un montón de noticias bien interesantes en términos de la virtualización de servicios que vamos a ir compartiendo poco a poco. Pero te quiero dejar con Jorge, que tiene más o menos 250 preguntas para hacerte, no mentira, yo creo que unas 20, que quiere empezar a compartir con todos los emprendedores. Después vuelvo contigo. Gracias, Rose. Ok, gracias. Sí, Rosana, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches. Así que encantados de poder tenerte y que puedas compartir con todos nuestros emprendedores la experiencia y el expertise, este olfato que tiene aquel que está en el terreno trabajando, y más aún un terreno como el tema de las finanzas, ¿no? Que ahora ha sido el primer impacto visible para los emprendedores en los negocios, ¿no? Una de las cosas que nosotros en el Diván Emprendedor hemos desde un principio comentado es esta necesidad de comenzar a crear oportunidades más aún en estos tiempos de crisis. Y como decía Lisette, efectivamente la formalización es este primer paso que nos permite tener una fortaleza para poder enfrentar y comenzar a cosechar. Sin embargo, también hay que entender de que muchos de los emprendedores que se encuentran en esta reunión y muchos de los emprendedores peruanos y latinoamericanos se han visto en un momento en el cual sí es una necesidad la formalización. Existen otros también que están buscando repotenciar sus emprendimientos, y también existe un grupo importante en este momento que tal vez por motivos laborales han dejado de pertenecer o de ser dependientes y ven en este momento la oportunidad de comenzar un emprendimiento nuevo. Entonces, una de las preguntas, efectivamente, de las preguntas que nos han hecho llegar al momento de la inscripción, tiene que ver con este primer paso o esta evaluación previa que hace un emprendedor antes de comenzar
efectivamente si entro o no entro a hacer mi emprendimiento. Entonces, quisiera preguntarte, en este momento durante la crisis del COVID, ¿qué tan conveniente es aplicar esta máxima que dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad? Es decir, en este momento, ¿cómo debo comportarme? Mi primera visión, ¿qué tiene que ser? ¿Ser más conservador o ser más arriesgado? ¿Qué puedes comentarnos sobre esto? Mira, va a depender mucho del momento que estoy viviendo. Si lo que yo quiero es reinventarme en lo que he tenido, en realidad voy a tener que, como se dice, arriesgar muchísimo porque no quiero perder el negocio que seguramente ya vine encaminando, pero que en esta etapa de para me ha permitido meditar, reflexionar y darme cuenta de varias cosas que dejé en el camino, porque a veces el negocio crece tan rápido día a día, nos gana el día que no nos ponemos a pensar en lo que tenemos que organizar y simplemente sigue atendiendo, sigue vendiendo, sigue dando y después lo ordenamos y después. Y somos mucho y esta no es una cultura nada netamente peruana, es una cultura latinoamericana, somos mucho del después, ¿no? Después lo vemos, después lo arreglamos, después lo cruzamos, después lo organizamos. Si yo he sido dependiente, y cosa que me pasó a mí hace 5 años, y meses antes de la cuarentena, dejé de pertenecer a algo y siempre he tenido un bichito, una idea ahí de emprender algo, o me veo de cierta manera empujado por esta situación de la cuarentena, sí creo que hay una combinación de, yo tengo la idea de negocio, me siento y veo qué tan factible es hacerlo, o solo o acompañado, qué tipo de socios puedo tener en el camino, y hay una combinación de ser arriesgadamente conservador. ¿A qué me refiero? A que puedo aprovechar la coyuntura, puedo aprovechar la situación, dependiendo si es producto o servicio, porque si el producto es un poquito más complicado, tendría que ser muy tirado al tema de la cuarentena, temas de seguridad, temas de limpieza, temas de este tipo de cosas, pero si es servicio, quizá puedo ser 2 cucharaditas o 2 rayitas más arriesgado, porque el servicio se vende más que nada por el conocimiento técnico. Y digo arriesgadamente conservador, ¿por qué? Porque me arriesgo a hacerlo en un momento de pandemia, de situación crítica mundial, pero soy conservador en hacer las etapas ordenadas porque tengo el tiempo de alguna forma y porque tengo ciertas herramientas que me van a permitir. A eso me refiero con arriesgadamente conservador, ¿no? Es importante no dejar pasar las ideas, algo que yo he aprendido. ¿Y por qué dirán que hace una contadora haciendo una especialización en coaching? Porque creo que uno mismo se tiene que automotivar y a veces uno tiene ciertas herramientas que no las utiliza, como el tema de marketing, que creo que todo profesional lo tiene y lo deja a veces de lado porque soy contador, porque soy abogado, no va conmigo, mi carrera es mucho más formal, no. Y una parte de ventas que siempre es importante de manejar, porque yo tengo que vender mi imagen antes que cualquier cosa. Entonces, si yo tengo la idea de un negocio, más allá del momento que estoy viviendo, lo que tengo que establecer es qué tan factible con las herramientas que tengo hoy en día es posible hacerlo, pero sin perder de vista que me voy a arriesgar a lanzarme en este momento, pero voy a cumplir con todos los pasos que no los haría porque me gana el día a día cuando la situación está totalmente abierta. Pero cuando la situación está totalmente abierta, vivimos de lo que se nos presenta en el día y no nos ordenamos. Esta etapa nos está permitiendo, sobre todo a los que somos ansiosos, a los que nos gusta hacer muchas cosas, nos está permitiendo aprender a disfrutar las pausas. Y la pausa empresarial es muy importante porque me puedo replantear o puedo decir, salgo adelante. Lo que sí es crucial es medir en el momento 1 si voy a salir sola para arriesgarme sola o voy a compartir riesgos. Es sumamente diferente el arriesgarme sola o el compartir riesgos, porque puede haber un partner o 2 que yo tengo la parte técnica y el otro tiene más la parte comercial y el otro tiene más la parte de red de contactos o tiene más la parte financiera. Entonces, puedo compartir riesgos. Entonces, yo sí creo, o sea, a tu pregunta, es el momento de ser arriesgadamente conservador, pero no dejen pasar una idea. A veces uno se frustra por dejar pasar ese bichito que uno tiene cuando quiere ser emprendedor y se frustra en el camino por no hacerlo en el momento 1 que se nos presentó en la cabeza y dejarlo pasar. Yo creo que hay que escuchar mucho
a esos sueños y anhelos que uno tiene de, más que allá del propio negocio por ganar mi propio dinero, de esos sueños que uno tiene de hacer algo que siente que es muy de uno, muy, muy propio, que nació con uno. Entonces creo que no hay que dejar pasar esas oportunidades, ¿no? Sí, gracias Roxana, y me encantó tu frase, hay que ser arriesgadamente conservador, y esto lo complementas muy bien con que hay que organizar, ¿no? Entonces hay que organizar, comenzar a hacer mis tareas, no dejar pasar el momento y la oportunidad, pero creo que se les plantea, y en términos prácticos se les plantea, la siguiente pregunta: ¿cómo puedo yo analizar los riesgos? O sea, ¿cómo puedo yo, de alguna manera sencilla, analizar efectivamente aquellos riesgos y la potencial rentabilidad o rendimiento que pudiera dar mi emprendimiento, mi negocio, lo que yo quiero poner? Más adelante sí me conversar acerca de los partners, pero en este momento, antes de yo buscar a alguien más, ¿cómo poder medir ese riesgo? Ya, para mí hay dos tipos de riesgos que son importantísimos de tomar en cuenta y los dos son tan valiosos uno como el otro. Lo digo desde un punto de vista porque también he tenido varios años trabajando en auditoría financiera. De hecho, mi carrera empezó en KPMG como auditor y ahí te enseñan mucho a analizar los riesgos. Los riesgos que son tangibles y los riesgos que son intangibles, o los que son inherentes al negocio y los que se pueden dar en el camino. ¿A qué me refiero? Yo cuando diga voy a hacer un negocio, no sé, voy a abrir un servicio financiero contable, por ejemplo. Los riesgos inherentes a esto son aquellos que yo no puedo manejar, que están a mi alrededor, que son como un virus, pero que de cierta manera yo puedo mitigar y a todo se le debe poner número en la vida. Yo soy totalmente convencida que no hay una actividad, por más cualitativa que sea, que no tenga un número y que no se pueda mostrar en un dato financiero. No un estado financiero complejo, sino un dato financiero en un reporte que yo quiera hacer de ingresos y gastos simple, muy, muy, muy básico. Entonces, yo debo medir mis riesgos inherentes o los que son al negocio, al entorno a donde yo me quiero dirigir y los riesgos propiamente míos. ¿A qué me refiero? Allá a riesgos a los que yo le voy a poner número directamente. Si voy a tener que alquilar un local, si voy a tener que empezar desde el comienzo, quiero empezar con gente, necesito con tanta gente, con alquilar unas oficinas. Yo me encuentro con muchos clientes que me dicen, sí, no me di el riesgo de alquilar oficinas tan caras y no fue lo que yo esperaba y me llené de mucha gente e hice muchas, porque me dijeron que era, alguna vez hasta me dijeron que era imagen tener un sueldo importante y tener una secretaria y un asistente. Entonces creo que hay riesgos tangibles muy directos del negocio y hay riesgos intangibles o inherentes al sector. Hay que aprender a distinguirlos y hacer una lista. Las listas, el escribir lo que uno quiere hacer, es lo básico en contabilidad, en una contabilidad básica, no ser contador, en una finanza básica, como hace un ama de casa. Yo quiero arreglar este mueble y los riesgos que puedo tener es, contrato al carpintero y no me cumple en el tiempo, a lo mejor la madera se me daña, a lo mejor no consigo todo el fondo. Y los riesgos del sector puede ser, quizás no tuve al mejor carpintero, quizás no va a cumplir en los tiempos porque se complica con otro trabajo, yo no puedo medir el tiempo de la otra persona. Entonces, en cualquier negocio yo puedo tener mis riesgos tangibles y mis riesgos intangibles. Y a todo ponerle un número, aunque sea lo más remoto posible, para irme de lo más grande a lo pequeño y aterrizarlo cuando ya comienzo, o cuando ya quiero comenzar a operar el negocio, ¿no? Creo que es importante hacer un mapa económico básico de todas las variables que yo creo que van a participar en iniciar este negocio, en lo que fuere. Todo va a tener un mapa siempre, por más chiquitito o por más complejo que sea el negocio, siempre puedo hacer un mapa financiero de este, ¿no? Perfecto, entonces tenemos este emprendedor que efectivamente se automotivó, salió de su zona de confort o dijo me voy a reinventar. Dijo, sí, es importante ser arriesgadamente conservador. Comenzó a hacer la tarea de ordenar las cosas, analizó sus riesgos los intangibles, los tangibles, hizo su lista y efectivamente hizo un mapa, ¿no? Pero tú hablaste de un tema que es importante, es ponerle número a las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, acá hay una pregunta que muy bien viene al caso, que es, yo sé que depende mucho del sector, pero ¿cuáles son los indicadores básicos que debería tener un emprendedor para comenzar a medir
rentabilidad, rendimiento, márgenes. ¿Cuáles crees que son esos indicadores básicos? Que sería el siguiente paso. Mira, el indicador principal para cualquier negocio es que tengas claro tu modelo de negocio. Y me pueden decir, ¿pero de qué estás hablando? Yo soy experto en lo que quiero hacer o experto en lo que voy a vender. No, una cosa es hacer la receta. Cuando tú haces la receta, porque otra cosa es hacerlo empíricamente, cuando tú haces la receta o lo que yo llamo modelo de negocio, es listar. Yo voy a dar servicios contables y resulta que digo, ya, necesito el software, necesito a la persona que trabaje las transacciones, que las registre, y a otra persona que me elabore el estado financiero y ya está. Pero si yo no listo y no hago una receta, un modelo de negocio, por ejemplo, reviso muchísimos negocios de emprendedores que no tomaron en cuenta el tiempo de la propia cabeza y del emprendedor, porque no, pues yo dirijo el negocio. Pero ¿quién es el que busca el cliente? ¿Quién es el que da el informe? ¿Dónde están esas horas vinculadas a este servicio? No, es que como yo soy la cabeza no lo tomé en cuenta. El modelo de negocio basado en una receta es importantísimo. Ahí es donde yo voy a poder saber si no se me están escapando variables que finalmente afectan a mi rentabilidad. La rentabilidad, yo no soy muy tirada al tema del modelo macroeconómico porque creo que, sobre todo en nuestro país, lo macro no funciona muy bien porque tenemos mucho micro. Tenemos muchos negocios pequeñitos diseminados y hay que irnos a lo micro. A las personas hay que enseñarles, por ejemplo, mucho me pasa con pequeños emprendedores en restaurantes, por ejemplo. Sí, yo tomé en cuenta los costos de los insumos, el preparar la comida, el cocinero que contraté. Pero ¿por qué estoy perdiendo plata? No tomé en cuenta la movilidad por mandar. Te digo de una señora puntual que vino y me dijo, yo estoy haciendo almuerzos, pero no estoy ganando dinero. ¿Y dónde está mapeada la movilidad de llevar los almuerzos? De donde los preparas a las oficinas que distribuyen. No la tomé en cuenta. ¿Por qué? Porque no tuvo un modelo de negocio, porque no hizo una receta básica. La receta básica es importantísima. Ahí realmente, como tú bien dices, dependiendo de los sectores, hay sectores que pueden ganar Es mucho más fácil ganar dinero cuando yo compro y vendo. Mucho más fácil, porque ahí mis márgenes van a ser mucho más altos. En servicios me puedo mover más o menos entre un 20, 18, y va a depender. En combustible no llego a más del 13, 12, porque ahí lo que me afecta es volumen. Principalmente no el precio, sino volumen, grandes cantidades. Entonces, más que eso, es si he tomado en cuenta todas las variables. Y cuando hablaba, por ejemplo, de la parte intangible, hay variables que yo no considero cuando no tengo el modelo de negocio. Y es todo, sin entrar a mucho detalle, para verlo después, todo el modelo tributario que acompaña. Cuando yo mapeo mi modelo de negocio y cuando yo tengo clara cuál es mi receta, voy a tener clara cuáles van a ser mis afectaciones tributarias y también las voy a poder enumerar y les voy a poder poner número. Porque eso, enumerar como tareas y número como dato económico, porque eso me puede cambiar completamente el modelo económico final y me puede dar un EBITDA que no esperaba o un bottom line que yo no esperaba porque no tomé en cuenta que habían ciertos impuestos porque yo pensé que no me iban a afectar o que no formaban parte de mi modelo de negocio. Entonces, importantísimo tener un mapeo de modelo de negocio y una receta acompañada y actualizada cada cierto tiempo si yo crezco en divisiones o crezco en sectores o en segmentos o en unidades de servicios, dependiendo de lo que yo esté emprendiendo, ¿no? Rosana, entonces lo que creo que todos los emprendedores y emprendedoras que en este momento nos están escuchando es que tienen que desmenuzar completamente cada uno de sus costos y gastos. No importa que no tengamos todavía, sepamos cuáles van al costo, cuál al gasto, pero sí entender desde un principio cuáles todos aquellos que están involucrados en tu modelo de negocio. Así es. Aquellos que son variables y aquellos que son efectivamente fijos. Entonces, miren qué importante lo que nos está diciendo Roxana, emprendedores y emprendedoras, que tenemos que listar todo. Gasto de cada uno, el gasto de los insumos, el gasto del alquiler y de nuestra propia mano de obra, porque muchos de nosotros somos uno o tenemos dos o tres y no más dentro de nuestro equipo. Entonces, también tenemos que cuantificar el tiempo y el esfuerzo y el trabajo que nosotros realizamos. Ahora, incluso, Jorge, permíteme ampliar ahí. Cuando yo me refiero también al tema impositivo, no me estoy refiriendo solamente a un tema de SUNAT, me puedo referir a temas de contribuciones y temas municipales.
Hay un concepto bien importante para los emprendedores y que lo revisamos mucho, que son los costos ocultos o gastos ocultos y los costos hundidos o gastos hundidos. El costo oculto es aquel que yo no tenía la menor idea, que tenía que tomarlo en cuenta y que en el camino se me presentó y ya no tengo cómo obviarlo. Y el hundido es aquel que se me presenta inherente al riesgo. No sé, pues se me ocurre poner un camioncito de raspadillas o esto de los food trucks ahora y resulta que en todo ese sector hay una tasa municipal que se tiene que pagar. Ese es un costo hundido que lo voy a tener que pagar y que además puede ser también en paralelo oculto, pero que yo no lo sabía y que no está vinculado solo a mí, sino a todo el sector que me estoy moviendo. Entonces, enumerar todas las posibles actividades que yo voy a realizar me va a permitir consultar y asesorarme si voy a caer en ciertas tasas, contribuciones o impuestos que no tenía la menor idea. Y que yo escucho mucho, es que mi contador no me dijo porque para mí en mi mapa estaba renta e IGB. No. Hay otras variables, otros conceptos que hay que tomar en cuenta. Entonces es importantísimo, el único que va a saber qué le va a afectar es aquel que conoce el modelo de negocio. Entonces es el emprendedor base, ¿no? Correcto, correcto. Mira, Rosana, justo hoy quiero darle pase a María Gracia porque muchos de nuestros emprendedores, como tú lo mencionabas en un principio, están en este momento comenzando a formalizar sus emprendimientos. Entonces, María Grecia tiene una serie de preguntas que ha recogido de lo que nos han enviado, que tienen que ver justamente con esta etapa de cuando comenzamos a crear nuestras empresas. María Gracia, te doy pase, por favor. Y justamente queríamos, pues, aprovechar la oportunidad de tu presencia para, digamos, hacerte diferentes preguntas de diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la inversión hacia un negocio, una de las primeras, digamos, decisiones financieras al constituir una empresa es cuál es el monto de capital social mínimo que debo aportar y en el caso que se asocie con alguien, cómo realizar esa división de la participación, como cuando uno financia y otro domina el know-how del negocio, o de repente tiene los contactos. Estuviste un poquito hablando de eso, pero entonces, ¿cómo se hace la división y cuánto tendría que aportar cada uno? ¿Cómo se trata? Ya. A ver, en el país, para ponerlo en términos generales, por lo menos tenemos 3 grupos de tipo de sociedad o de empresa que yo puedo formar, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, una de sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad anónima cerrada. No nos vamos a ir a las abiertas porque las abiertas son las que cotizan en bolsa y no tiene sentido en este momento de emprender. Ahora ha salido, vamos a decir, un primer nivel que son en personas naturales con negocio o personas naturales que pueden ser empresas caminantes, como le digo yo, ¿no? Entonces, Rosana Galecio tiene la oportunidad de hacer facturas, no tiene una empresa constituida y empieza como Rosana Galecio y cumple con sus libros sociales y con todo el tema tributario contable. El capital si es una empresa individual de responsabilidad limitada o una persona natural con negocio, como le dicen, no hay un capital como tal porque soy yo la persona que se representa. Si vamos a una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima cerrada que por lo menos tiene 2 socios que no estén en sociedad conyugal, yo puedo abrir con el capital social que en ese momento sea el mínimo, que muchas empresas abren con 300 soles, 400 soles, 500 soles, no abren más de eso. Eso me da a mí un certificado que va a una cuenta bancaria y me permite generar el primer concepto que tiene un estado financiero o una información financiera, que es el capital, contra un certificado bancario que me va a dar un primer aporte. Pero Rosana, si abro con 500 soles como capital, ¿con qué capital de trabajo empiezo? Hay una gran diferencia entre ser capital social para crear una empresa a ser capital de trabajo. Porque yo puedo abrir con 300 soles, con 400 soles, y los aportantes o los socios pueden prestar 3.000, 4.000, 5.000 soles y se genera como una deuda por pagar a esos aportantes o accionistas. Ahora, yo puedo generar ese capital en dinero, en activos y en know-how, como bien dice, en lista de clientes. Incluso puedo traer a una empresa que ya tuve para absorberla.
yo tendré que cuantificar o tasar eso, porque todo puede tener un número, pero si estamos hablando de know-how, por lo menos tendría que haber un informe técnico que me diga cuánto vale ese know-how, que esté sustentado por un tercero sin ninguna vinculación en la empresa. Si son activos, lo pongo a valor de mercado. Si traigo 3 computadoras, 4 sillas o un auto, a valor de mercado, si ya lo tengo, y se hace una constitución de empresa con eso. Lo básico que se necesita es, porque también se puede crear la empresa con COFIDE, lo que COFIDE hace solamente es cobrarte los costos notariales y te pone toda la estructura para crear la empresa, que es 0, y más o menos hay unos gastos notariales que no pasan de los 1.000 soles, lo que significa que voy a necesitar inicialmente no capital de trabajo, pero como capital social y mis costos notariales no más de unos 1.500, 2.000 soles. ¿Cómo quiero yo conformarla? Va a depender a dónde quiero llegar al mercado inmediato. ¿Qué significa? Que si yo estoy haciendo una empresa, porque voy a dar unos servicios, que tengo la oportunidad de llegar hasta ser proveedor del Estado, obviamente lo que me va a convenir es una sociedad anónima cerrada, definitivamente. O voy a trabajar vinculada con empresas constantemente. Si lo mío va a ser de emprendedor a emprendedor, quizá voy a hacer una sociedad civil de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, o incluso una persona natural con negocio. Entonces, cuando yo haga mi modelo de negocio, cuando yo haga mi mapa de negocio, lo primero que tengo que ver para saber qué tipo de empresa necesito es qué tipo de clientes voy a llegar, o incluso si ya los tengo. Porque hay muchas personas que me dicen, ya tengo contratos cerrados, previa palabra, ya me han dicho que comience a darles servicios o a venderles este producto, pero no tengo una empresa constituida y por tanto no puedo hasta ahora venderles. Entonces, lo primero también que tengo que, lo inmediato de listar después de mi modelo de negocio es cuál es mi mercado al que voy a ir o cuál es el sector al que quiero llegar, hasta dónde quiero llegar, para yo poder decir qué tipo de sociedad voy a hacer. En mi caso, si yo quería vender servicios contables o tercerización de profesionales a empresas corporativas incluso, yo no podría ser una empresa individual. Tenía que ser una sociedad anónima cerrada porque voy a combinarme en el mundo empresarial y puedo llegar hasta grandes empresas. Tengo que tener una presencia constituida como dentro de la ley de sociedades que me permita ese crecimiento, ¿no? Entonces, mucho va a depender también a dónde me estoy dirigiendo, qué tipo de clientes estoy buscando o incluso ya conseguí previamente. Eso es importante de tomar en cuenta. ¿Y qué porcentaje de nuestra inversión podemos apalancarnos con bancos? Yo recomiendo que inicialmente el dinero siempre sea de terceros, siempre y cuando va a ser en un corto o mediano plazo. Yo no puedo empezar con grandes deudas porque mi apalancamiento no puede ser sostenido por otros. Tiene que ser, está bien que sea de terceros, que es diferente a capital de trabajo. Por ejemplo, yo voy a abrir una empresa y les digo, abro con un capital de 500 soles y tengo 500 soles en el banco, 500 soles en capital social. Pero yo necesito 5.000 soles para comenzar a ofrecer mis servicios. Son 2 socios, cada uno presta 50-50 o consiguen un préstamo en el banco y no es capital social. Es una cuenta por pagarles al accionista contra banco. Yo siempre recomiendo que como al comienzo no es bueno tener planilla, creen una cuenta por pagar al accionista en lugar de crear una planilla. No se compliquen creando una planilla. Eso es sumamente importante para un emprendedor. Mira, voy a ir leyendo algunas preguntas que veo en el chat. Entonces, Edwin dice, de antemano, gracias por la respuesta. En el escenario mundial existe la posibilidad de una inflación, en vista que el FED, los bancos centrales, están emitiendo mucho dinero y una posible caída del dólar. Eso es lo que preguntan, ¿no? Tal vez está preguntando tu opinión, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? A ver, la economía mundial obviamente que está afectada. Dentro de los mercados emergentes, Perú está como dentro de los 4 primeros que de cierta manera tiene cierta sostenibilidad, casi de la mano con Taiwán y otros 2 que ahorita se me fueron de la cabeza, pero que tengo el cuadro aquí. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, el dólar no ha tenido una caída, el dólar tuvo una alza importante en las primeras semanas de la cuarentena, que fue inmediatamente sostenida por el BCR. El Perú tiene dinero. El Perú tiene muchos sectores donde generar dinero. Es uno de los mercados más ricos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar
con muchísimos países de Latinoamérica y además de Europa, incluso de Asia y Oceanía, y Perú es buscado como uno de los países donde hay mucho más territorio riquísimo por explotar. Perú tiene dinero y eso es lo que le dio la oportunidad al BCR, si ustedes se dan cuenta, de comprimir y contener el alza del dólar. No va a haber una inflación como tal, si bien ha habido una caída de todos los sectores económicos, sin embargo, han ido gota a gota, poco a poco, soltando dinero que han tenido en el Tesoro Público para poder dar estos bonos, para poder dar este tipo de ayudas, aunque no lleguen a todos. En cualquier otra situación u otros años anteriores del Perú, no hubiéramos podido sostener ni siquiera el primer bono de 380 soles. Entonces, no va a haber una inflación como tal, ni una caída del dólar. Más bien lo que ha habido es un alza del dólar ante la situación económica. ¿Y dónde se ve la afectación mundial de la economía en este tipo de inversiones como lo que ha pasado con los fondos de pensiones privados, ¿no? Ahí se ve cómo realmente ha afectado no solamente a Perú, sino es una afectación que viene de afuera. Y también en el tema, por ejemplo, ya no a nivel de emprendedores, sino de economía macro, lo que está pasando con los commodities, lo que está pasando con los metales, lo que está pasando con la minería en el país. Entonces, ese tipo de sectores sí están reprimidos, están un poco retraídos del crecimiento que podían tener. Pero Perú es un país donde hay muchísimo por generar todavía y que puede, no fácilmente, pero puede paulatinamente frenar cualquier tipo de inflación. Gracias. Me imagino también, creo que en este grupo hay asistentes de otros países. He visto la vez pasada de Bolivia, de México y alguien de Argentina. No sé el día de hoy de qué otros países, pero igual estaríamos hablando de países latinoamericanos que en todo caso tienen una economía parecida, ¿verdad? Entonces, podría decirse que se podría también extender hacia esos otros países. Tienen una economía parecida y donde el primer factor que ha afectado a una economía que venía en crecimiento, por ejemplo, en el caso de Perú, bueno, en el caso de Argentina se comprimió bastante, pero el primer factor que ha afectado a ese tipo de países es la corrupción, si nos damos cuenta. En nuestro caso, Perú ¿por qué tenemos el nivel de corrupción? Casualmente por los niveles económicos que ha tenido Perú y a dónde ha podido llegar. Se ha vuelto como un gran gordito que ya comienza a ser insano en su salud porque se engorda demasiado y come en demasía y comienza a explotar su salud. Eso es lo que ha pasado con Perú. Y ha dado chance y oportunidad a tanta corrupción a todo nivel, casualmente por la cantidad de dinero que se ha movido a nivel de infraestructura, a nivel de proyectos muy grandes y macros, y ha dado la oportunidad de abrir las fronteras a corrupciones cruzadas, lo que llamamos mucho los consultores, la venta cruzada. En este caso se ha dado una corrupción cruzada a nivel Latinoamérica. Eso es lo que ha afectado principalmente a Perú, pero su estabilidad socioeconómica no la tenía, sobre todo económica, desde hace muchísimos años. Y creo que la ha ido fortaleciendo y lamentablemente no nos hemos dado cuenta que todo lo que había venido creciendo había crecido de la mano con una corrupción que ha estado inyectada en cada una de nuestras actividades, ¿no? Rosana, disculpa, Jorge, te cedo la palabra. Sí, gracias. Rosana, justamente una reflexión en el tema de la corrupción. La corrupción también impacta en la formalización de los emprendedores, porque muchos emprendedores dicen, ¿para qué voy a estar en el tema formal si puedo pagar una coima a un inspector o a una municipalidad? Algo que es incorrecto. Entonces, el daño colateral también de la corrupción y de la inacción hasta cierto punto, que ha limitado la formalización, hace que salgan dos preguntas que quisiera que las puedas reforzar este concepto. Tanto Tania como Vanessa nos dicen, formalizar es caro, formalizar es difícil. La SUNAT fiscaliza a los pequeños emprendedores y deja a las empresas grandes. Entonces, yo quisiera que tú, que estás en el día a día en el tema financiero, puedas invitarlas con una reflexión de que la formalización sí es importante. Que puede parecer difícil, pero en realidad no lo es, y como lo mencionaste al principio, más que nada te crea oportunidades en este momento, ¿no? Sí, formalizar es caro, pero dejar de formalizar es mucho más caro. Mucho más caro, es mucho más contingente y te elimina o te aniquila en muy poco tiempo. Formalizar con responsabilidad no es tan caro.
Va a ser caro porque primero, nuestro aparato laboral es caro a nivel de Perú y de Latinoamérica, es caro. Por eso es que yo siempre recomiendo, no empieces con una planilla, empieza tú dando aporte, que lo pongas como algo por pagar y tú seas quien trabaja, y el emprendedor tiene que saber que no trabaja bajo tiempos, trabaja bajo objetivos. Yo no tengo un horario cuando soy emprendedor, yo tengo objetivos trazados y por tanto yo voy a hacer de todo un poco. Entonces no encarezco con una planilla porque sí es cierto que nuestro país es bastante caro en beneficios sociales y hasta puede sonar un poco injusto a veces en ciertas cosas. Pero mucho más caro es dejar de formalizar. ¿Por qué? Porque yo puedo formalizar en la medida de lo posible y administrar mi formalidad para no encarecerla. ¿Cómo así? Porque si yo estoy sujeta a ciertos impuestos y tengo ciertas... En SUNAT no existen los beneficios, sino ciertas oportunidades sobre cómo manejo mis gastos y cómo manejo mis ingresos, el dejar de administrar adecuada y oportunamente hace que se me encarezca. Cuando yo comienzo a comprar sin factura, comienzo a dar movilidades sin hacer una planilla de movilidad, comienzo a cobrarle a mis clientes y no lo bancarizo y yo me pago por fuera y ese dinero comienzo a manejarlo de manera indirecta, eso es mucho más caro que manejar una adecuada formalidad. Yo siempre he visto, y a los clientes que hemos tomado, hemos revisado, y como auditora financiera incluso te puedo decir, definitivamente es mucho más caro trabajar en una informalidad o en una inadecuada administración porque me ganó el día, a formalizar, pero administrar lo que he formalizado. Yo siempre les digo a los chicos que trabajan conmigo, y esa es una premisa que yo tengo, yo no trabajo para la SUNAT, yo cumplo con la SUNAT en la medida que tenga que cumplir, pero a mí lo que me interesa es el empresario y el modelo de negocio. No regalen dinero por impuestos, pero obviarlo u omitir sale mucho más caro a la larga. Hay una gran diferencia ahí. Rosana, yo tengo una pregunta para ti, que también la ha hecho Sí. una de nuestras participantes. Nos dice, quizás el emprendimiento por la legal, pero ¿qué hacemos con los clientes que se resisten a formalizarse? ¿Cómo trabajamos con ellos? Mira, hay que ver qué tan importante es el cliente y yo lo puedo formalizar en el camino. Yo puedo hacer que cumpla con ciertos requisitos porque yo sin que se dé cuenta, pero a la larga va a formar parte de, yo lo voy formalizando en el documento que el cliente me puede decir, mira, ya, yo te voy a contratar, pero yo no te voy a pagar directamente, sino te va a pagar otra empresa que yo tengo. No, vamos a ver, entonces que me pague, que esa empresa traiga el dinero, lo deposite, pero yo le hago un documento de un cruce ¿cómo se dice? Una cesión de deuda para que esa empresa que pagó por él termine sustentando el por qué me terminó pagando a mí. Hay mecanismos para que yo invite a la formalidad porque me interesa el cliente. A la pregunta de Jorge, por ejemplo, que va muy acompañada con lo que tú dices, Liz, si es un cliente, por más que me interese, pero me invita a formar parte de algo que ya no es formalizarse, sino es corrupto, ya no es un cliente que me interese. Mi tranquilidad y mi sueño valen mucho más que cualquier cosa. Entonces, creo que va a haber mucha... Yo he escuchado mucho, por ejemplo, de clientes que me decían, necesito que me prepares unos estados financieros, pero para el banco. Ya, ok, entonces la información debe ser un poco más resumida. No, pues maquillados. ¿A qué te refieres con maquillados? A que mi posición sea mejor. Ah, bueno, entonces revisemos tus cuentas por cobrar y tus cuentas por pagar, porque seguramente... No, es que quiero que lo metes aquí. Ah, no, me disculpas, pero hasta ahí mejor llegamos. Pero sí puede ser que me lo dijo de una manera equivocada, pero tenía razón. Resulta que sus cuentas contables no estaban actualizadas con su real cuenta por cobrar, su real cuenta por pagar. Tampoco prejuzguemos antes de... Quizá su manera que le enseñaron a hacer negocios le hace hablar de esa forma a muchos emprendedores. Pero cuando yo lo comienzo a analizar y veo sus papeles, ya sé a lo que te refieres. Tu contabilidad no camina de la mano con tu parte operativa. No, yo conozco mi negocio, yo sé que no es lo que yo he cobrado. Acá falta actualizar la información, pero no necesitas maquillar. Entonces, lo invitamos de una manera sutil. Eso te da mucho también el tema del coaching y el manejar un poco, el poner en su boca las palabras que tú quieres de la formalidad y de cómo tiene que manejar su cuenta, ¿no? No existen dos contabilidades, existe una sola base financiera que va a servir para el banco, para el accionista, para el cliente, para el proveedor, para quien sea. La forma de presentarla es distinta.
Pero si a mí me comienzan a hablar que existen distintas bases, primero te invito a uniformizarlas y después te cuestiono. Porque si tú ya quieres que yo las comience a alterar, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, Claro. yo puedo invitar a ciertos clientes a que se vayan organizando conmigo. Y sin querer queriendo comienzan a entender un poco por qué tienen que formalizarse en ciertas cosas, ¿no? Muy bien. Rosana, ¿y qué alternativas de financiación frente a la financiación bancaria existen en este momento en el mercado? Bueno, no solamente tenemos los bancos, también tenemos las cajas. Yo les recomiendo que no se involucren nunca, nunca, y mucho menos cuando están empezando un negocio, con un tema de buscar financiamientos o préstamos que signifiquen poner como garantía nuestros activos personales, porque eso no es lo más saludable, eso no es lo más adecuado. Eso definitivamente hay que quitarlo totalmente del mapa. Sin embargo, uno puede ir a fondos para emprendedores, sí, pero es un poco tedioso, sí, pero uno puede ir a fondos para emprendedores. Yo creo que esta situación de la pandemia y todo lo que ha venido va a abrir otras oportunidades para que COFIDE y el banco y la economía se esté dando cuenta que tiene que trabajar de otra manera para los emprendedores. Y sobre todo, a lo mejor sí puedo tener la oportunidad que invite a socios que sean la parte de capital, como se dice, socios capitalistas, nada más que nos presten dinero, que yo les genere un interés por ese dinero, pero que yo soy la que maneja el negocio porque yo soy la que conozco el tema operativo. Y yo te reditúo lo que te tengo que redituar por los préstamos. Siempre y cuando yo conozca que esa persona tiene un respaldo y una espalda adecuada y financiera y negocios claros y transparentes, que no se queden en el camino, ¿no? Porque si no sé de dónde proviene su dinero, acuérdense también que hay un tema de bancarización y de lavado de dinero que hoy en día está muy sobre la mesa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no solamente hay la oportunidad de los bancos, tenemos las cajas, tenemos también los fondos de emprendedores que ahora están saliendo, y también podemos invitar en este momento, por ejemplo, me he dado cuenta que estaba muy mal económicamente y puedo invitar a socios capitalistas que solamente ellos presten dinero, formen parte de mi mini directorio, porque un directorio es hasta un desayuno en un café, pero mi mini directorio donde yo le voy a rendir cuentas del negocio, le pago su interés, le pago después su capital en cierto tiempo, pero yo soy la que me encargo de la parte operativa. Eso también es una oportunidad porque existen los acuerdos de mutuo y pueden celebrarse también con personas naturales que a veces tienen excedentes de dinero que los quieren invertir, ¿no? Buenísimo. Buenísimo, Rosana. Jorge, creo que tienes una pregunta. Sí, bueno, hay varios comentarios, pero quería hacer una reflexión y quería invitar a Rosana para más adelante porque definitivamente por las preguntas que están saliendo en el chat, hay mucho interés en cómo poder utilizar, cómo el tema tributario se convierta más bien en un arma para poder tú manejar de la mejor manera tus finanzas, ¿no? O sea, es decir, pagarle lo justo o lo menor posible a la SUNAT siendo formal. Entonces, muy brevemente, ¿qué nos quisieras comentar al respecto? Para un emprendedor que está comenzando, ¿cómo debe buscar de manera sencilla, cómo puede encontrar esas herramientas que lo ayuden a saber cuál es el régimen tributario en el cual puede estar mejor trabajando? Mira, lo primero que yo creo que es importante es, yo siempre digo, el abrir un negocio o el empezar un negocio debe ser como el momento que te vas a casar, el momento que vas a empezar, vas a entrar a la universidad, momentos muy marcados en tu vida donde tú le tienes que dar tiempo. Entonces, hoy en día, más que yo no quiero todavía contar con un contador, ni estoy hablando de eso, nada de eso. Yo me debo acercar a la SUNAT y buscar y contarle en orientación al contribuyente directamente, no funciona por teléfono. Las personas que te atienden orientación al contribuyente directamente son bastante entendidas hoy en día, te saben guiar y decirle, yo, por ejemplo, yo soy una persona que no voy a crear una empresa, pero tengo que generar factura. Porque ahora las comisiones, por ejemplo, todas las personas que contratan ahora las empresas como Unic, Gambale, Bell y todo, las contratan con factura. Ni por planilla ni por honorarios, las contratan por factura, porque el honorario genera vínculo laboral, que es importante también de tomar en cuenta. Yo escucho mucho a los emprendedores que dicen, yo los contraté por honorarios porque los estaba probando.
no tiene nada que ver porque hay un contrato que dice que también está a periodo de prueba. Entonces, yo soy una persona que voy a generar factura, pero no voy a hacer empresa. Ah, ok, entonces usted va a poder estar en este régimen, va a pagar solamente sobre esto, pero quiero tener una estructura de costos. Ah, entonces no es ni RUS, ni régimen simplificado, ni régimen especial. Usted va a ser un MIPE tributario. Y me he encontrado con muchas empresas que me dicen, pero yo no sabía que existía el MIPE tributario. A mí nadie me dijo, es que tampoco preguntaste. En el camino van cambiando las normas tributarias y dan alternativas. Si yo voy a hacer una empresa, no, pero voy a hacer sociedad anónima, o voy a hacer sociedad civil de responsabilidad limitada, también puede ser MIPE tributario. Y a la vez que puede ser MIPE tributario, puede ser MIPE laboral. ¿Y qué tanta diferencia hay? Que si te va excelentemente bien en el año, no pagas el 30% de impuesto a la renta, pagas el 10%. No pagas un pago a cuenta de 1.5 como mínimo, pagas 1. Ya te hace un efecto caja todos los meses importante. Y cuando tú cierras el año y tuviste pagos a cuenta y no tienes mucho impuesto por pagar, no lo dejas para usar los otros años, lo pides en devolución. Hay estrategias tributarias que se pueden ver en el camino y que sí ayudan al emprendedor. A mí me ha dado mucho gusto, pocos, pero algunos de nuestros clientes, o en nuestro caso inclusive, que nos llamen los bancos porque somos candidatos hasta para 4 entidades financieras para recibir el préstamo del programa Reactiva. Cosa que no ha pasado con otras empresas. Y me dice, ¿y por qué no ha pasado? Y cuando yo veo, no es que lo que pasa es que me olvidé de pagar mis impuestos o pensé que no tenía que pagarlo, obviamente no hay base para revisar. Entonces, es importante, porque cuando pasan este tipo de situaciones tan abruptas, ese comportamiento previo promedio ayuda. Hay toda una estructura tributaria, por eso que yo les decía, cuando yo mapeo mi negocio, yo digo, yo voy a vender, no sé, voy a vender fruta, y si la voy a traer de la selva, va a estar exonerada de IGB, entonces de ahí la quiero exportar, entonces también la voy a tener seguramente exonerada del IGB. No, yo voy a vender cuero, pero lo voy a importar de China, pero de ahí lo voy a exportar a otro lado, puedo tener la devolución del IGB y llevar un control adecuado de lo que yo he importado para después controlar mis exportaciones. Entonces, mi modelo de negocio también va a tener una columna que va a ser modelo tributario. Y ahí yo voy a ver me voy con mi papel a la SUNAT, básico, y reviso, yo quiero hacer una sociedad anónima cerrada, no creo que venda más de 30 UITs en el año, ok, entonces usted puede ser MIPE tributario, usted puede acogerse a estos impuestos, puede exonerarse inicialmente de estos impuestos, entonces es importante consultar, preguntar, ayuda mucho en estos tiempos, por ejemplo, participar en este tipo de foros o este tipo de reuniones que me parecen tan enriquecedoras donde podemos discutir sobre ideas, ¿no? Veía una pregunta, por ejemplo, ahí, ¿qué diferencia hay entre hacer préstamos y estar en planilla? Si yo estoy empezando como emprendedor, no voy a encarecer mi negocio con una planilla. Si yo quiero recuperar el dinero que he dado inicialmente, hago un contrato de mutuo con mi empresa y voy recuperando conforme voy vendiendo. Y después genero una planilla, cuando sea realmente necesario. Hay mecanismos que se pueden utilizar sin necesidad de encarecer y mucho menos complicarnos cuando recién estamos emprendiendo. Pero desde el momento 1 somos formales. O sea, sí podemos ser formales, sí podemos estar adecuadamente organizados, pero sin tantas variables en el camino que nos compliquen y que terminemos incluso de dejar de administrarlas, ¿no? Tengo 2 preguntas que tienen que ver con este tema del financiamiento. Mira, una de ellas creo que ya la respondiste, pero quisiera que se la puedas aclarar. Nos lo comenta Priscila, ¿no? Es cuando tenemos una sociedad anónima cerrada y se hace un préstamo bancario, ¿qué tan conveniente es dar en garantía un activo personal, ¿no? Y por otro lado tenemos la pregunta de Gina, que nos dice, ¿qué pasa cuando uno puede no tener un historial en Infocorp o de repente por ahí puede haber pasado algo? ¿Qué otro tipo de alternativas de financiamiento paralelo hay? Que sean formales, obviamente. Y eso me viene a la mente, y tal vez nos puedas comentar, ahora están muy en boga los fideicomisos, el crowdfunding, algunas alternativas que incluso vienen de afuera, los inversores ángeles. Para este tipo, yendo en la pregunta de Gina, ¿también podrían aplicar los emprendedores a este tipo de financiamiento? Ya, sobre la primera pregunta yo te diría, yo solamente trabajo con instituciones financieras que me pidan firmar pagaré. Firmar pagaré y puedo firmarlo incluso con mi cónyuge si tengo sociedad conyugal, pero no que me pida un activo, porque no es lo estrictamente necesario, salvo que yo ya sea una empresa con años, que tengo
una propiedad a nombre de la empresa y voy a comprar otra e hipoteco a la primera. Eso es distinto. Pero si yo soy un emprendedor, por ejemplo, cuando nosotros recién empezamos y tocábamos la puerta del BCP, obviamente nos tiraba la puerta en la cara y nos decía, ustedes son pequeña empresa, no tienen ni siquiera para capital de trabajo de 5.000 soles. Sin embargo, en el camino encontramos una caja que nos apoyó y encontramos a mi banco, sin hacerle mucha propaganda, pero ¿qué nos hizo? Firmar un pagaré. Firmar un pagaré que significaba que garantizaba que si yo no pagaba, ese pagaré se ejecutaba sobre las cuentas del accionista principal, que en este caso era yo y mi esposo. Pero no comprometo mis predios ni mis activos directamente. Quizás sí mis cuentas bancarias, porque puedo llegar hasta la cuenta del cónyuge. Y sobre el otro tema, yo trabajo con cualquier institución financiera, local o extranjera, que tenga un regulador encima. ¿Qué significa? Que estén bajo la SBS o su par en el país donde quiera. Pero alguien que no está regulado, que te da dinero por internet, tengamos mucho cuidado con sobre todo estos préstamos pirámide. Otra alternativa, por ejemplo, es hacer este tipo de, que ahora hay muchas empresas pequeñas, también son emprendedores que hacen estos factoring o esta venta de cuentas por cobrar. Entonces, que adelantan dinero y pueden tener una comisión muy pequeña, del 1% o 1.5%, dependiendo, y sobre todo si tú tienes una combinación de clientes que algunos sean mediana o gran empresa con clientes mucho más pequeñitos. No necesariamente tengo que pedir un préstamo, puedo vender cartera, puedo hacer este tipo de factoring, puedo también vender inventarios, traspasar inventarios, puedo hacer leasing operativo si necesito unidades. Entonces, esas también son formas de financiarme y finalmente son liquidez para mi caja, ¿no? Entonces, si me están hablando netamente de instituciones financieras, sean locales o sean extranjeras, averiguar que tenga un regulador encima, porque si algo se afecta en el camino, ese regulador va a poder responder. Y si yo lamentablemente quiero emprender, pero estoy tapada en el Infocor o en cualquier central de riesgo, busco un financiamiento de una persona que me pueda prestar dinero que quiera invertir en algún negocio y hago un acuerdo de mutuo. Y con ese acuerdo de mutuo yo le garantizo a esa persona una tasa de mercado promedio, una tasa promedio bancaria de intereses, que finalmente esos intereses en un acuerdo de mutuo son escudo tributario, porque yo los puedo usar como gastos. Entonces me ayuda, porque va a ser un gasto para mí, y yo le pago su interés, y a veces sale mucho más factible que involucrarme con una entidad financiera, ¿no? Sí, Rosana, y disculpa, y en ambos casos, tanto el tema bancario o el tema del sistema financiero formal, como el buscar una persona natural que financia, cobra importancia lo que tú dijiste en un primer momento. Tenemos que tener la casa ordenada, porque tenemos que venderle nuestra idea, nuestro proyecto, nuestros flujos, nuestros riesgos y nuestra rentabilidad a esa persona que va a apostar por mí, que va a ganar, sí, pero que está apostando finalmente por nosotros. Fíjense, incluso cuando tú estás en tu primer año de operaciones, por ejemplo, en este caso del COVID, lo que ha pasado, seguramente si yo quiero renovar líneas de crédito en el 2021, en el primer trimestre del 2021, no me van a poder medir por estado de resultados, pero sí me pueden medir por una cartera futura, me pueden medir por un flujo de caja futuro y me pueden medir por un valor de marca. Algo también bien importante, por ejemplo, parece mentira, ¿no? A 5 años de haber cumplido el día de hoy, importante si yo quiero hacer un negocio donde yo le pongo un nombre y esa marca la hago de propiedad del accionista mayoritario. Contabilidad Financiera es una marca que hoy en día me pertenece a mí. Yo no estoy en la planilla de mi empresa y yo paso facturas todos los meses porque cobro regalías por alquilar mi marca. Entonces yo me puedo ir con mi marca, como una mochila, a cualquier otra institución de servicios contables que quiera manejar mi marca porque ya tiene ganado una cartera de clientes en el mercado. Hay ciertos mecanismos que yo puedo buscar en el camino que hacen que yo pueda recibir el dinero sin necesidad de generar mayores gastos para la empresa. Yo sería un gran gasto para la empresa, por ejemplo, si fuera una planilla, porque tendrían que pagar contribuciones sociales y todo por mí. A lo que, como yo en el momento 1 tomé la precaución de inscribir la marca a mi nombre en Indecopy, yo ahora la rento a la empresa y yo cobro por factura y no hay ningún problema. Y soy un gerente, representante legal por encargo, sin ningún problema, y cumplo con todos los requisitos. Nadie me puede obligar a mí, siendo accionista mayoritario, a estar en una planilla. Entonces, cualquier situación de financiamiento no solo está vinculada a un préstamo, y menos a una entidad financiera.
puede estar vinculada a una actividad operativa que me ayuda a financiar mi caja. Eso también es una forma de financiar. Buscar variables en el camino que me ayuden a abaratar costos o a tener gastos que sean con escudo tributario. Eso es muy importante de tomar en cuenta. Sí, Lisette, María Gracia, no Sí, sé si tienen alguna pregunta adicional, por favor. tenía algunas preguntas adicionales para ti, Rose, como para ir cerrando. Yéndonos al lado ya de ver el funcionamiento de mi negocio y la rentabilidad. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cuánto tiempo crees tú que deberíamos, digamos, estar invirtiendo nuestros ingresos, estar invirtiendo en la compañía como para saber si es rentable? Yo sé que eso depende de los negocios, pero en tu Sí, experiencia, digamos, más o menos, ¿cuál es ese rango como para saber, oye, sí, fue o no fue rentable? ¿O sí, no? como te decía, salvo que tú compres para vender necesariamente, y ahí siempre va a haber un markup, porque no voy a comprar para vender en menos, salvo que tenga transformación en el camino. Normalmente, una etapa preoperativa siempre, o de afianzamiento, es entre 6 meses y un año. 6 meses y un año, un negocio se está afianzando, ¿no? Ok. En el segundo año, yo comienzo a desarrollar un poquito más, como decir, a engordar al pollito, a desarrollarlo un poquito más y afianzar las unidades o los servicios o los productos que comencé a vender. Yo recomiendo no diversifiquen ni comprometan el capital del primer negocio en un segundo negocio en los primeros 3 años de operatividad. ¿Por qué? Ok. El corto plazo de decir, este negocio todavía me sale un poquito rojo, pero tiene futuro el primer año de operaciones. Y entre el segundo y el tercer año se comienza a hacer sólido. Por eso yo siempre digo, el emprendedor peruano, el 80% del emprendedor peruano cae en los primeros 2 años por un tema de mala administración. El emprendedor pasa a ser pequeño empresario a partir de su tercer a cuarto año y forma parte ya del mercado de empresarios realmente entre el quinto y séptimo año, porque ya se dice que ya tiene, salvo que venga una cosa muy crítica o que sea un tema ya desastre natural, pero tú incluso al quinto año tú te puedes dar ya la oportunidad y el lujo de comenzar a reinventarte o querer invertir en otras cosas, apostar por otras cosas. Antes de eso no, porque cuando yo comienzo a salpicar aquí, aquí y allá, estoy afectando a lo primero que quise hacer y ni siquiera le permití que pudiera brotar. Yo recomiendo que no nos desesperemos en un primer año, porque obviamente en un primer año todavía hay una etapa de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo en este mercado peruano que es a veces tan volátil y tan cambiante. Sin embargo, yo creo que en un primer año uno puede comenzar a afianzar ciertas variables y ya entre el segundo y tercer año uno ya puede decir, ya, es momento de me voy a otra ciudad, abro otra unidad de negocio, sobre todo a partir del tercer año, ¿no? Claro, claro, muy bien, buenísimo, Rose, muchas gracias. Y una pregunta también, que un poco leyendo las preguntas de los emprendedores te quería hacer. ¿Cómo volver, o qué cosa tenemos que hacer nosotros los emprendedores para, ya siendo formales, no cometer errores con SUNAT? Tú sabes que los emprendedores muchísimos no tenemos la formación que tienes tú, o no somos contadores o no somos financieros, e inclusive si recién empezamos a formalizarnos, no necesariamente tenemos un conocimiento profundo en términos de cómo se pagan los impuestos, qué cosa tenemos que hacer mensualmente, y no todos tenemos acceso a tener una asesoría contable como la brindas tú desde tu compañía o la brindan algunos contadores externos. ¿Qué consejo nos das en ese sentido para evitar cometer errores que caigan en multas y que nos puedan inclusive destruir financieramente, como bien lo mencionaste? Sí, yo tengo que conocer, tengo que tener una cultura general de los impuestos que están vinculados a mi negocio, sin necesidad de tener un contador, vamos a decirlo, pero va a depender del crecimiento del negocio. Tengo que tener claro qué vendí y en cuánto incurrí en gastos y qué tipo de gastos permití que se incurrieran para vender eso. Y tengo que tener todo el tiempo una lista a mi costado de mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar. Eso lo tengo que tener clarísimo. Si yo tengo mis ventas, mis costos vinculados a esa venta, mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar, yo puedo mapear cualquier tipo de escenario de lo que me pueda afectar. En esas cuentas por pagar se van a abrir un poco más si yo ya tengo proveedores, tengo planillas y tengo otro tipo, tengo préstamos también, ¿no?
porque voy a poder estar claro en lo que me comprometí y en lo que se comprometieron conmigo. Cuando yo me comprometo con algo, voy a tener la oportunidad de recibir créditos a favor de parte de la SUNAT. Y cuando se comprometen conmigo, que es venta, voy a tener seguramente débitos que pagarle a la SUNAT. Si yo tengo claro lo por cobrar y lo por pagar, tengo algo que es un monstruo que asusta a mucha gente, que es el IGB. Porque finalmente yo siempre les digo, el IGB, señores, no les pertenece, es un impuesto indirecto. Entonces, decir que yo vendí 118 es mentira, yo vendí 100, porque sé que 18 le pertenece a la SUNAT. Pero si yo soy capaz de comprar y de recibir adecuados comprobantes por un poco más de 118, voy a tener la oportunidad de quedarme con ese 18 porque compré responsablemente. Pero no me puedo quejar de tener que pagar los 18 soles a la SUNAT si yo compré irresponsablemente porque compré sin factura. Entonces, tengo que tener claro lo que vendí, lo que compré, lo que voy a cobrar y lo que voy a pagar. Y yo creo que con eso es un ABC chiquitito, básico para decir, por el momento yo puedo tener un control de lo que es mi esquema tributario y mi esquema contable, ¿no? Muy bien, buenísimo consejo. Gracias, Rose. Jorge. Sí, mira, tenemos muchas preguntas que están saltando y realmente el tiempo nos está quedando corto. Yo quiero agradecer a todos los que nos han acompañado esta noche y los comentarios de cada uno de ustedes. Y yo quiero rescatar mucho, por ejemplo, lo que decía Luis Felipe, ¿no? Hay que pensar en grande, tengo que realizar mi FODA, mi plan de negocios, mi plan de marketing, mis proyecciones para, pensando en grande, alcanzar lo grande. Entonces, felicitaciones a cada uno de ustedes que está, de hecho, saliendo de su zona de confort, está compartiendo con una experta como Rosana, que nos está dando a la vena exactamente lo más importante del mundo financiero. Entonces, en ese sentido, Rosana, yo te quisiera pedir lo siguiente, para que puedas compartirlo con nuestros emprendedores. Primero, dos preguntas que van muy de la mano. ¿Qué habilidades crees que debe desarrollar un emprendedor desde la perspectiva financiera para lograr el éxito? Y eso va a dar muy de la mano con lo segundo. ¿Qué hábitos y reglas tiene que seguir? Control. Tiene que generar control, tiene que estar involucrado en su negocio en el día a día. El emprendedor que encarga no va a tener éxito. El emprendedor tiene que estar sentado y tiene que estar mirando qué está pasando desde el día 1. Como dice, el emprendedor tiene que cocinar y meterse a la cocina y saber cómo se está moviendo la olla desde el día 1. El control es importantísimo, el estar pendiente en todas las actividades. Eso te va a llevar de la mano a no perder el hilo de lo que pasó en mi negocio. Y de la mano con el control es la distribución de esas actividades con un adecuado reporte. El reporte, yo no hablo de software, yo no hablo de grandes aplicaciones ni nada. Yo hablo de un control papel y lápiz, un control básico, donde yo pueda mapear lo que yo dije que iba a hacer, lo que hice y lo que tengo que cambiar. Y siempre ese es como el balance de negocio, es como el balance de vida. Yo cada cierto tiempo, periodo, tengo que revisar lo que yo planteé que iba a hacer, lo que se ha hecho y lo que debo mejorar para el siguiente etapa que quiera, sea el trimestre, bimestre, semestre. Un emprendedor debe revisar todos los meses, todas las semanas, todos los días lo que está pasando con su negocio, por lo menos el primer año, hasta que la cosa camine. Entonces, el control es lo más importante, pero no un control asignado. Por eso yo digo, un emprendedor no trabaja en base a horas, trabaja en base a objetivos. Para lograr tus objetivos tienes que estar inmerso en eso y tú formas parte de ese control. Y el primero que se tiene que poner el alto y tener claro que lo que yo vendo se va a una cuenta general y tiene una administración, es la cabeza del emprendimiento. El dinero del negocio no lo tomo yo. Yo formo parte de la estructura de organización, entonces complemento el control con organización y con responsabilidad. Yo formo parte de ese listado de obligaciones y de responsabilidades, y no es que yo uso el dinero como mejor me parece porque es mi negocio. No va a durar mucho. Si yo comienzo a utilizarlo de manera independiente porque es mi negocio, el emprendedor o ese emprendimiento lamentablemente va a caer en el tiempo de todas maneras, porque no es mi monedero, es un emprendimiento que lo que yo quiero es hacerlo crecer incluso para desarrollar trabajo, actividad y crecimiento de otras personas que también estén involucradas, mis clientes, mis proveedores, mis colaboradores, ¿no? Entonces,
yo desde el momento uno siempre me planteé, yo tengo o un honorario o un sueldo o ahora tengo una facturación, pero yo no veo el dinero de mi empresa, yo no lo administro, yo no lo manejo. Y es la única forma que se respeten las obligaciones y yo pueda gozar de los derechos que tengo también, ¿no? Perfecto. Buenísimo, Roxana. Y entonces, yo te quiero para terminar, porque lo que tú nos estás diciendo es muy ya a la vena. Efectivamente, lo que tiene que hacer ese emprendedor y emprendedora que nos esté escuchando. Entonces, no sé si podemos invitarte a que le puedas dar en este momento 1, 2 o 3 tips, tal vez, para que estos emprendedores y emprendedoras que en este momento nos están viendo puedan de una vez comenzar a tomar algunas acciones que puedan repercutir directamente en sus emprendimientos. O sea, Sí. por favor, tu experiencia va a ser importantísima. Mira, yo les diría, hay 4 cosas que son importantes. Lo primero, elabora un flujo de caja donde actualices todas las partidas que forman parte de tu negocio. Un flujo de caja simple, no te compliques, pero todas las partidas. ¿De qué tengo yo que percibir ingresos y qué tengo que gastar? En ese flujo de caja comienza a mapear, segunda parte, cuáles son tus prioridades, cuáles son las cosas de lo más urgente, importante, a lo menos importante. Y tercero, comienza a ver las opciones de financiamiento que puedes tener, porque veo que estoy apretado aquí me falta, lo que puede. Y cuarto, que finalmente termina siendo que cubre a los 4, es organízate y administra ese flujo, esa lista de prioridades y esa lista de financiamiento que hiciste. Combínalos, trabájalos muy de la mano y actualízalos cada cierto tiempo. Ponerle una periodicidad a la revisión hace que nos volvamos organizados y que sepamos qué es lo que está pasando. Importante tomar en cuenta eso. Un flujo de caja siempre actualizado, una lista de prioridades, una lista de oportunidades o financiamientos y tener una administración de estas 3 variables, ¿no? Magnífico. Eso lo puedes llamar contabilidad, lo puedes llamar finanza, lo puedes llamar como necesites en realidad. Entonces, emprendedores y emprendedoras, nos ha dado Rosana en este momento 4 cosas que tú deberías comenzar a hacer ya, esta misma noche o mañana a primera hora. Comenzar a analizar si tienes un flujo de caja y cómo debes hacerlo, identificar cuáles son tus prioridades, identificar cómo deberías organizar tus finanzas, cómo deberías financiar esas prioridades y tus proyectos y finalmente organizar todo esto, darle periodicidad y estarlo controlando como hace un momento nos decías. Entonces, miren, emprendedoras y emprendedores, yo les quiero dar paso, no sé, Lisette, si nos permites, a un par de preguntas de público, Rosana, para finalizar esta noche que ha sido sumamente enriquecedora contigo y gracias por compartir además una fecha especial con todos y todas nosotras. Por favor, no sé si es que alguien quisiera hacerle una pregunta a Rosana, por favor, que se anime a abrir su micrófono, que levante la mano. A ver, tenemos a Isabel. Isabel, si no me equivoco, había estado levantando la mano. Te invitamos, por favor, a que prendas tu micro y por favor, compartas con Rosana, Isabel. Bueno, primero que nada, agradecerte, Roxana, porque todo lo que nos estás explicando es bastante interesante e importante para todos los que estamos escuchándote. Realmente hay muchas cosas que por temor a la SUNAT no se preguntan. Gracias porque definitivamente hemos encontrado en ti una persona que nos ha abierto los ojos, pero así abre los ojos y abre los ojos. Eso me ha parecido bastante interesante, te agradezco muchísimo y definitivamente voy a buscar si puedes darnos tu contacto para poder que nos puedas ayudar y asesorar en lo que pueda hacer, ¿no? Eso Con mucho es lo que gusto. Con mucho gusto. Gracias. Gracias a ti, Isabel. A ver, tenemos también Elizabeth. Elizabeth nos está levantando la mano. Por favor, Elizabeth, por favor. Si tienes Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Me estás, escuchan? Elizabeth? Sí, claro, fuerte y claro. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, saludos, Rosana. Mi pregunta, trataré de hacerla breve. Comentaste algo sobre el alquiler de marcas.
quería preguntarte, no entendí bien la figura, si de repente breve lo puedes comentar. ¿Se alquila la marca? O sea, yo ya siendo parte de mi empresa, salgo de la empresa y dejo alquilando la marca, ¿o es un alquiler a cualquier empresa? Ya, ¿Y no a es ver, necesario ser franquicia para eso? No, a ver, cuando yo creé contabilidad financiera, me senté con una persona a la que quiero mucho a comenzar a jugar con el nombre en un papel y a ver cómo le podía llamar para que sea atractivo, pero que tenga vinculación con contabilidad, pero que no sea una firma que se llame Galecio y Asociados o algo similar, porque es sumamente aburrido. Entonces, en ese momento, después de sentarme con este creativo, me senté con un abogado y le dije, ya, esta marca va a ser, no, me dijo, te recomiendo que esté a tu nombre y a nombre de tu esposo porque es un activo más para ti. Contabilidad, a mí me pareció una locura en el momento uno, tenía una semana de crear la empresa. En este momento tú no la ves, me dice, pero tú mañana o más tarde, contabilidad financiera crece y está tu nombre y tú vas a poder cobrar regalías por ello. Entonces, hace 2 años atrás o un poquito más, yo salí de la planilla de mi empresa y le alquilo el nombre de contabilidad financiera, tanto el logo, la fonética, el sonido, todo me pertenece en Indecopy, está el nombre de Rosana Galecio y mi esposo, y yo se lo alquilo a la empresa Contabilidad Financiera Sociedad Anónima Cerrada, que coincidentemente se llama igual, porque la firma, la empresa legal se podría llamar Galecio y Lovera Asociados, y el nombre comercial es Contabilidad Financiera, en este caso coincide. El logo es con habilidad. Ese logo con habilidad, por usarlo en las hojas membretadas, por usarlo en las propuestas, por usarlo en los informes, y por estar a disposición de las planillas y de todo, yo cobro una regalía. Para eso hice un informe técnico, con un equipo a cargo, me dijeron hasta cuánto puedo yo redituarme de regalías mensualmente entre un 4 y un 8% promedio de las ventas mensuales, y ese es mi honorario. Eso es lo que yo percibo. Entonces, con eso no encarezco la planilla de mi empresa, no estoy en la planilla porque soy finalmente representante legal y accionista mayoritario, y mis ingresos los tengo por alquilar contabilidad financiera. Que es lo mismo si mañana yo compro una oficina no a nombre de la empresa, a la empresa no la llenemos de activos, eso es importante, de activos duros, que son difíciles de vender, la empresa la voy a comprar a nombre de mi esposo y mía, y se la voy a alquilar a mi empresa. ¿Por qué? Porque los activos duros deben pertenecer a las personas o sociedades conyugales, no a las empresas, porque después las empresas se hacen de grandes activos que no pueden ser líquidos inmediatamente. Veo a Gisela moviendo la cabeza constantemente, cosa que entonces significa que pensamos igual. Y algo que he leído acá que me parece sumamente importante, Jorge, permíteme, si la persona no sabe administrar sus finanzas personales, tampoco sabe, sí, es verdad. Si yo sé que soy un poquito desordenado, un poquito comprador compulsivo, asociémonos o busquemos a alguien que nos administre el negocio, que sea muy duro, que sea muy organizado, porque yo sé de qué adolezco. No soy diferente en la vida personal a la vida empresarial. Si yo soy desordenado, si yo soy confuso, si yo soy torcido en mi vida personal, igualito voy a ser en la vida empresarial. No hay distinción, no es que yo sea muy ético para mi vida empresarial y bueno, un poquito diferente en mi vida personal. No, mentira. Uno es el espejo del otro, entonces sí, Patricia, coincido totalmente contigo. Pero puedo aprender a mejorar mis finanzas personales y aprender a hacer emprendimiento, sí. Y puedo mejorar también. Hay una oportunidad de eso, ¿no? Excelente, excelente, Rose. Yo creo que ha sido una sesión sumamente enriquecedora para todos nuestros emprendedores. Ha sido más que interesante. Siempre nos han pedido mucho apoyo en temas financieros y siempre pensé en ti, porque estoy segura que además con tu expertise, con lo que has logrado con tu negocio también, ha sido sumamente importante para ellos escucharte, han tomado nota, se asustaron primero con la parte de la formalidad. Tú sabes que muchos emprendedores lamentablemente le tienen miedo a la formalidad, pero hoy nos has explicado con lujo de detalles los beneficios de la misma, ¿no? Y que hoy muchos emprendedores están pudiendo utilizarlos justamente en una situación de crisis como esta. Sí. Rose, a mí no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo, de agradecerte por celebrar tu día con nosotros, porque eso es lo que has hecho, has celebrado tus 5 años con nosotros. No hay cosa más bonita que celebrar haciendo lo que uno ama, y yo sé que es parte de tu ADN ese.
Y te quiero dar un espacio para que te conectes con nuestros emprendedores, cierres con ellos, para ya no quitarte mucho más tiempo y ya te puedas ir a celebrar de otra manera. No, solamente eternamente agradecida. Yo me hice un objetivo, o me generé un objetivo en esta cuarentena, que es compartir mucho el tema de asesoría, de consultoría, a todo nivel. De hecho, en una hora tengo que cerrar todo el tema de FPs. Si pueden escucharlo, vamos a estar conectados en Radio Exitosa también para las personas que puedan retirar su FP y que tengan la oportunidad de invertirlo de alguna manera. Me gusta mucho porque creo que si uno sabe algo, no es para hincharse de saberlo, sino es para hincharse de compartirlo. Y qué mejor, ha sido la mejor opción, y además, Lisette, de la mano tuya, como les decía justamente a los chicos, qué bonito es haber trabajado con alguien que te cruces en el camino por diferentes razones y tengas las mejores referencias cruzadas de eso, ¿no? Entonces, me pareció sumamente interesante, me puse a ver la página de ustedes y todo lo que tenga que ver con emprendimiento. Estoy a disposición, por favor. Creo que estos momentos que estamos viviendo son para reinventarnos, reorganizarnos y reencaminarnos en muchas cosas, porque nos gana el día a día. Y no es que caigamos muchas de las veces en errores porque seamos personas inadecuadas, sino porque queremos hacerlo mejor, pero contra el tiempo. Entonces, si algo podemos ayudar, a disposición y con muchísimo gusto. Gracias a ustedes, más bien. Gracias a ti, Rose, gracias a ti por esta noche. Y la gente nos está pidiendo tu contacto. Bueno, la empresa se llama Contabilidad Financiera, la pueden buscar en internet así. Y no sé si quieres compartir alguna manera particular en la que quisieras que... Bueno, me pueden escribir así como está, rosana.gallesio, ¿no? rosana.gallesio@contabilidad.com, o sea, solamente contabilidad.com. Y también está Contabilidad Financiera en el Facebook, que lo pueden buscar y me mandan un mensaje por interno, porque yo me quedo sendas horas de la noche contestando todos los mensajes por interno que me mandan, sobre todo ahora que estamos tan movidos con el tema de los cambios tributarios y las FPs y todo. Y yo me pongo en contacto con muchísimo gusto en lo que pueda ayudarlos. Acá estoy con el mayor de los placeres de poder compartir y ayudarlos, ¿no? Buenísimo, Rose. Y síganle en LinkedIn también, tiene una página de LinkedIn muy rica, llena de avisos, llena de, evidentemente, videos de enseñándonos a hacer diferentes cosas. Yo creo que van a tenerla como contacto, es muy valioso y muy, digamos, nutritivo a nivel de aprendizaje. Muchas gracias, Usemos las redes para cosas positivas, sí. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Rose, gracias por tu tiempo. Muchas Jorge, gracias, buenas noches. Creo que se quieren despedir de ti, también les doy un pequeño espacio. Muchas gracias, Rosana. Estaba escribiendo allí en el mensaje tu correo, pero me quedé en rosana.gallesio, creo que lo escribí mal, es Rosana con doble S. Yo lo voy a escribir ahorita, perdónenme. Sí, escríbelo en el chat tu correo para que algunos lo anoten y te hagan alguna consulta, porque pues es un tema bastante largo que a algunos nos asusta un poco, pero como tú dices, si empezamos a crear un hábito de ordenarnos, ¿verdad?, de anotar nuestros gastos, nuestros ingresos, empezar por lo simple y luego vamos avanzando y cada vez aprendiendo más, yo creo que se va a llegar al camino que se quiere. Pero muchas gracias por abrir nuestras mentes, por estar aquí compartiendo tantos conocimientos y espero que podamos tenerte en otro momento para un tema puntual, algo que de repente puedan solicitarnos, porque a veces ya les hemos dicho que nos escriban los asistentes, que nos escriban al Facebook para pedir los temas más recurrentes, lo que a ellos les agradaría tener en el espacio de Diván Emprendedor, y pues tal vez puedan solicitar nuevamente algún tema relacionado a finanzas. Entonces estaría interesante. Ojalá que más adelante, a futuro, podamos tenerte y pues me gustó mucho la claridad y el dinamismo que tienes para exponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Rosana, de verdad. Muy breve. La pasión con la que has transmitido todo esto, sumado al conocimiento y a la experiencia, ha hecho que esto sea muy sencillo y muy útil para todas las emprendedoras y emprendedores que nos acompañan noche a noche en el diván, una vez los lunes en la noche en el Diván Emprendedor. Así que muchísimas gracias, felicitaciones por estos primeros 5 años
Y como decía Lisette y María Gracia, te vamos a tomar la palabra porque definitivamente ha sido muy enriquecedor para todos escucharte y hay muchos temas pendientes que estamos seguros que nos vas a aportar con la claridad que ha sido esta noche. Así que nada, muchísimas gracias. Nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Y buenas nada, noches. Sí, buenas noches, Rosana. Y nada, para nuestros emprendedoras y emprendedores, solamente recordarles que nos pueden escribir a Iván Emprendedor en nuestra página de Facebook. Este video lo vamos a colgar el día jueves, va a estar ya, lo vamos a subir a YouTube y lo van a poder compartir con aquellas personas, con sus amigos, con sus conocidos, que les pueda ser útil todo lo que Rosana nos ha compartido esta noche. Así que sin más, quiero despedirnos. Creo que debemos despedir la sesión de hoy, Lisette, María Gracia. Les doy la palabra para la despedida final, por favor. Muy buenas noches, emprendedores. Muchas gracias, Rose. Y nos estamos viendo en la siguiente sesión todos los lunes a las 8 de la noche. Un abrazo, Rose. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes a las 8 con un tema especial y que les vamos a estar compartiendo. No se olviden, lo publicamos el viernes y el sábado estamos enviando las invitaciones. Muchas gracias a todos. Cuídense, lávense las manos, cúbranse y guarden distanciamiento social. Gracias a todos. Mucho éxito para todos esta semana. Los vemos el lunes. Bye. Esperamos sus mensajes en Diván Emprendedor, por favor, en Facebook. Adiós. Gracias a todos. Buenas noches.